Que te invito en este momento, en esta mañana, a abrir la palabra de Dios con con el versículo anunciado. Tratamos de hacer llegar este versículo que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 30. Allí palabras de nuestro Señor Jesús dicen lo siguiente, algo muy sencillo pero muy importante. En San Juan capítulo 14, versículo 30, algo me falló acá. Evidentemente hoy no estamos con todas las luces prendidas, ¿no? Pero el versículo es el que nosotros habíamos anunciado. Evidentemente copié mal la cita. Sí, no, está bien. Dice aquí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, ¿cuál es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Él, que estuvo en lucha permanente contra el enemigo, porque desde el mismo nacimiento, desde antes del nacimiento, allí en la tierna edad de 2 años, y en toda oportunidad que el enemigo tuvo a lo largo de la vida de Cristo, Jesús fue atacado por el enemigo. Y en esta ocasión, ya acercándose, porque esto sucede el día Jueves Santo, que le solemos llamar, Jesús exclama, dice esto tan fuerte y tan importante, ¿no? Dice: Él nada tiene en mí. El Señor recibe el ataque de Satanás nuevamente, podríamos decir, pero en esa oportunidad lo que él está diciendo es: nada tiene en mí. Y de eso se trata. Jesús podía sentir, podía percibir de que el enemigo no tenía de dónde tomarlo, el enemigo no tenía manera de llegar a su mente, a su corazón, a su vida. Y de eso se trata el desafío para cada uno de nosotros, hoy, aquí y ahora, que en el caso de que el enemigo ataque a nuestra vida, y no es una posibilidad, es una certeza, y no es cuando, sino casi permanente, él no tenga nada de qué tomar nuestra vida. Y en un versículo que a mí me ha gustado mucho compartir, Filipenses capítulo 2, no voy a hacer énfasis tanto en el versículo 13, que es el que siempre hemos, podríamos decir, enfocado, sino que vamos a hacer un especial énfasis en el versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, San Pablo dice: por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo era el padre espiritual de los filipenses. San Pablo sentía una responsabilidad especial, como todo padre, como toda madre siente hacia sus hijos. Sentía el deseo de estar seguro de que sus hijos iban a ser salvos, estar seguro de que ellos pusieran todo lo que tenían que poner de su parte para que Dios pudiera hacer la obra efectiva, porque Jesús ya había muerto. Jesús ya había estado en la tumba, Jesús ya había resucitado, y Jesús definitivamente está haciendo su obra en el cielo como intercesor, con el propósito sencillamente de llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y poder terminar la obra que ya fue comenzada antes de la fundación del mundo, que fue, diríamos, en su punto culminante allí ratificada en la cruz, que fue garantizada a través de la resurrección. Pero acá hay algo que el hombre tiene que hacer, hay algo que vos tenés que hacer para que Dios pueda salvarte, porque lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo, ya está hecho. Pero ¿qué parte hay en nosotros que debe ser cumplida? Y San Pablo lo dice de una manera, podríamos decir, tácita.
Sin embargo, habla de una intensidad, y eso es lo que yo quiero destacar en esta mañana. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor, dice esta Biblia, podríamos decir, antigua. ¿Alguien tiene otra expresión en su Biblia? ¿Alguien tiene otras palabras en vez de temor y temblor? Pero la palabra temor aquí no se trata del temor paralizante, no se trata del miedo que algunos hoy pueden sentir ante la posibilidad del contagio del coronavirus, de algún otro tipo de circunstancias de ese tenor que nos atemoriza, que nos hace escondernos, que nos hace, diríamos, aislarnos para tratar de salvarnos. Este temor tiene que ver con el reconocer el poder de Dios. Es el temor del que maneja, podríamos decir, con criterio y con sabiduría este mismo coronavirus. Nosotros hemos visto a las personas que trabajan investigando para tratar de acercarnos una vacuna, de acercarnos un medicamento, y los vemos cómo se visten. No es un temor paralizante, es un temor que lleva a una acción autoprotectiva, a una acción que permita el servicio. Y de eso se trata. Nosotros tenemos que pensar la manera de salir adelante en estas circunstancias que nos tocan vivir y mirando a Dios con el temor de saber que Él es el creador, de saber que Él es el que nos sostiene. Y ninguno de nosotros va a pasar al descanso antes de tiempo, eso no te preocupes. Y mi experiencia pastoral es que Dios busca el mejor momento para cada uno, porque lo que Dios tiene en mente es tu salvación, es mi salvación. Y la otra palabra, la otra expresión, esa del temblor, tiene que ver con actividad. Nosotros temblamos cuando lo que nos rodea nos agrede y nosotros tratamos de contrarrestarlo. Temblamos cuando hace frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces con ese movimiento se genera una energía que permite contrarrestar el frío. Por supuesto que la clave está en el versículo 13 y creo que más de una vez hemos hablado sobre esto. Yo lo voy a tocar ahora brevemente porque quiero enfocar las cosas desde otro punto de vista. Pero dice el versículo 13, Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y deja tácito el tercer elemento, que es el que yo tengo que hacer. O sea, lo que está definiendo Pablo es cuál es la intensidad, cuál es la importancia de mi acción. La intensidad, la importancia de mi acción tiene que ser absoluta. Tengo que saber que estoy delante del creador del universo, del juez de mis actos, del que puede darme vida eterna, quiere darme vida eterna. Pero yo tengo que hacer mi parte para que Él pueda efectivizar esa promesa. ¿Está bien? O sea, está hablando de intensidad y no menciona cuál es nuestra tarea. Pero queda tácita porque Él está diciendo que las tareas de Dios, Él las va a hacer, Él las está haciendo, Él las hizo. Las tareas de Dios en lo personal, en mi salvación individual, porque repito, a lo largo de todo el plan de salvación, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya murió, ya se hizo carne primero, resucitó, está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo vino, se derramó, el Espíritu Santo está hoy haciendo su obra para que vos tomes tu parte y la ejecutes. ¿Cuál es tu parte? La decisión. Porque si Dios te hace la propuesta, o sea, Dios pone el querer en tu mente, en tu corazón, si Dios, una vez que decidas, pone el poder para hacer lo que debe ser hecho, entonces lo único que nos queda hacer a nosotros es decidir. Pero pareciera que somos especialistas en la indecisión. Pareciera que somos especialistas en postergar nuestra decisión. Y no estoy hablando del incrédulo.
Puede haber alguno aquí que hoy escuche por primera vez de la Biblia, no sé, me parece extraño en esta época que vivimos, 2020. Pero si hay alguien que está escuchando de la Biblia por primera vez, tiene que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y sí me dirijo a él en estas circunstancias, pero más me interesa hablarle a aquel que como San Pablo sabe que es hijo de Dios, que aceptó la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, que sabe cuáles son todavía sus desafíos, las cosas que tiene que decidir y las está postergando. Porque de eso se trata. Dios pone el querer, es decir, Dios habla a tu corazón y a tu mente por medio del Espíritu Santo para mostrarte qué cosas de tu vida deben ser eliminadas porque de esa manera no entrarás al cielo. Y al revés, qué cosas de tu vida deben ser incorporadas porque son características de un hijo de Dios. Y si no las tenés, tampoco vas a poder entrar en el cielo. Porque no hay que confundir. El pago de Jesús en la cruz tuvo que ver con nuestros pecados pasados para hacernos candidatos al reino de los cielos. Jesús nos justifica por su sangre y no hay nada que podamos hacer para pagar eso, por supuesto. Y tampoco hay nada que podamos hacer para suplantar el poder del Espíritu Santo en la obra de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida. Cuando nosotros queremos tomar las riendas de nuestra vida a nuestro cargo y no se la dejamos al Espíritu Santo en el día a día, lamentablemente patinamos, quedamos siempre estancados. Y vemos cristianos que después de años y a veces décadas siguen luchando con las mismas cosas. No te sorprendas. Abraham llegó a ser el padre de la fe a los 120 años cuando levantó el cuchillo, porque antes no tenía fe y quería proteger a su esposa mintiendo y quería cumplir la promesa de Dios acostándose con la sirvienta. Entonces el padre de la fe era tan humano como vos y como yo. Pero quiero decirte algo que es muy importante y que yo como pastor lo siento: se nos acaba el tiempo. Cristo viene pronto y yo no creo que vos ni yo tengamos 120 años de vida para poder levantar el cuchillo, es decir, para poder por fin entregarle a Dios lo que nos separa de Dios, que en el fondo soy yo mismo, que en el fondo son mis actitudes y mi voluntad de resolver los problemas de Dios, o mejor dicho, que Dios pone en mi mente, en mi corazón, resolverlos con los métodos humanos, que casi me atrevo a decir que son los métodos del enemigo de Dios. Así que de eso estamos hablando, esa es la importancia. Y yo siento que somos especialistas en regatear con Dios. Somos especialistas en postergar las decisiones y regatear, es decir, pagar el menor precio posible por nuestra salvación. Pero no entendemos que el único precio que existe es tu corazón, mi corazón, todo tu corazón, todo mi corazón, toda tu vida, toda mi vida. Porque Jesús no medio murió en la cruz. Jesús no dosificó su sacrificio, Jesús se entregó por completo y en la cruz murió. Y en esos días estuvo en riesgo la unidad de Dios. Estuvo en riesgo que no fuera aceptado el sacrificio de Cristo por el Padre. Estuvo en riesgo, por supuesto, que mi salvación y la tuya. Jesús lo único que tenía que hacer es decir, paso. Pero no había nadie más en el universo que pudiera pagar tu precio. Sin embargo, nosotros regateamos con Dios. Y por allí pensamos que, bueno, Dios me va a dejar pasar con un arito. Dios me va a dejar pasar con un amigo íntimo. No, Dios me va a dejar pasar postergando el arreglar mis cosas en algún o en otro sentido. Dios me va a dejar pasar con este carácter podrido
que a veces hace que ataque a las personas que más amo, o que no las proteja, o que no cumpla con mi cometido. Y créeme que me lo estoy diciendo a mí, pero a lo mejor Dios te lo está diciendo a vos, o tu problema es otro. A mí no me interesa, porque aquí yo di dos o tres ejemplos, y para que nadie piense que me creo superior, toque el mío. O sea, mi vida espiritual, mi vida eterna depende de que yo termine de entregarle a Dios mi explosividad, mi mal carácter. ¿Sabes por qué me duele tanto? Porque yo intelectualmente digo, sí Señor, te lo entrego. Y en el momento que voy en la curva del camino, manoteo el volante y quiero manejar yo en vez de dejarlo a Jesús que maneje. Y siempre surge mi humanidad. Y esa maldita humanidad que hay en mí, a veces te da excusa a vos para no entregar tu vida. No sé si me hago claro, no sé si tengo que decir más para que el Espíritu Santo te ilumine. Yo no sé cuál es tu problema. Bueno, de algunos se nota, porque esto es bastante complicado. Pues dice la palabra que generalmente nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado. No hay lugar en donde nos escondamos de Dios. ¿Sí o no? Es así. Y nuestro prójimo, el que más nos conoce, empieza a ver también nuestras realidades. Y es cuestión de estar con el pastor, si ese es el caso, me voy a poner de ejemplo malo en este caso, para saber que el pastor es humano. Ahora vos vas a tomar eso como excusa delante de Cristo y le vas a decir, no, porque el pastor era así, así que yo no me entregué. O no entregué eso que tanto vos me estás pidiendo. Y si no te sirve el pastor de excusa, entonces capaz que decís culpa de mi esposa o de mi esposo. Culpa del anciano. ¿Culpa de quién? Siempre buscamos culpables en vez de buscar la solución, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es entregarnos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Es un versículo también súper archi conocido. No estoy trayendo nada nuevo hoy de la palabra de Dios para vos. Solamente lo estoy enhebrando de una manera que pueda hacerte de estímulo y de desafío para entregar tu vida a Cristo. Para dejar a Jesús que a través del Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Porque de nuevo digo, y esto charlando allí con el hermano Oscar Figueroa, si la mujer lo dejó ver este sermón, lo saludo, y si no, estará viendo la mujer el sermón de las damas, ¿viste? No sé si tiene internet para ver 2 programas al mismo tiempo, pero con Oscar hablábamos de esto, o sea, en un momento me surgió a mí la idea, charlando con él, de que, porque ustedes saben el chiste que él siempre me hace, ¿no? Él dice que yo soy algo así como tengo una maestría en catamarqueños. Nada más equivocado, yo todavía no los entiendo del todo, porque no me entiendo ni yo. No entiendo a mi mujer después de 37 años de casado, que voy a entender a un catamarqueño. Tengo que poner un poco de respeto cuando digo esa palabra, porque no es que sean catamarqueños, es que cada uno de ustedes son diferentes. Y en esas diferencias tienen sus propios dones, tienen sus propias aptitudes que pueden ser bendición para los demás. Pero también tienen cosas que tienen que entregarle a Cristo, porque si no, no se van a salvar. O sea, no sé si me hago claro. Y ya te dije, me tomé a mí de ejemplo para que no pienses que estoy aquí como más arriba que vos. Estoy en la mismísima batalla. En la misma batalla, siendo zarandeado por esta pandemia que nos obliga a hacer cosas que no queremos y a no poder hacer las que queremos. De las buenas estoy hablando, ¿no? Y que tiene tentaciones de otro tipo que nunca habíamos enfrentado. Nunca como ahora la gente no sabe ni qué día es.
¿Qué negocio tan bueno para el enemigo que vos no sepas qué día es? No sabes si es sábado, si es domingo, si es miércoles, pero a él lo único que le importa es que vos hagas todos los días lo mismo, mientras no sea la voluntad de Dios. Pero hoy tenemos que dedicar tiempo a la adoración, y desgraciadamente hay mucha gente que ya no hay nada que lo toque. No hay nada que lo toque, no sabemos cómo llegar a esas almas. Porque alguien me decía, y yo no te puedo certificar eso, porque mientras estoy predicando estoy usando mi celular como cámara, así que no puedo ver el Facebook, normalmente no lo puedo ver a esta hora, pero alguien me decía, no, dice, si en la hora del sermón están mandándose chismes entre ellos, ponen cosas en los grupos que nada que ver, en los grupos de la iglesia, no te cuento los otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el diablo está logrando su objetivo de distraernos de la comunión con Él, inclusive en el sábado, a nosotros los adventistas del séptimo día, sí, a nosotros los adventistas del séptimo día. Así que Santiago capítulo 4, versículo 7, nos propone algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, tenemos que tomar muy en serio. La salvación es para los valientes, pero mi mujer de vez en cuando, no de vez en cuando, casi todos los días me manda, ¿cómo diríamos? Mensajes, muchas, vieron cómo viene ahora en Facebook, láminas con distintas leyendas, a veces parrafitos. Bueno, esos mensajes que Nancy me manda tienden a ayudarme, ¿no? Tienden a ayudarme. Y algunos de esos mensajes claramente muestran de las necesidades que yo tengo. Es la que más me conoce. Y confieso delante de todos, si hay alguien que no me gusta que me corrija, es Nancy. No, pero resulta que Dios la puso para que me corrija, ¿o no? ¿O no? ¿O para qué Dios inventó el matrimonio? Está bien, lo inventó dentro de un ideal que ya no existe. No, sí existe, porque Dios quiere restaurarlo. Pero como dice el gaucho, de mientras, nosotros tenemos que tomar esta relación con el propósito de ayudarnos mutuamente para la salvación. No me gusta que Nancy me corrija. Me aguanto más que venga otro a corregirme. En realidad no me gusta que me corrijan, pero no sé si será porque yo soy Raúl o porque así somos los seres humanos. Me parece que así es la cosa nomás. Algunos son hábiles en escurrirse. Las veces que me he dado cuenta que hay gente que no quiere hablar con el pastor. Pero resulta que yo no tengo que molestarme por eso, no me están rechazando a mí. Créanme que después de todos estos años yo no tengo problemas de autoestima. En el buen sentido lo digo, ¿no? No es que me crea más, pero sé lo que soy. O sea, Dios me sacó de donde me sacó para que predique la palabra de Dios. Y al primero que le tengo que predicar es a mí. Eso no tengo dudas, no tengo ninguna duda. Pero, ¿qué sería de mí si no te digo lo que Dios dice en su palabra? Al primero que Dios condenaría sería a este servidor. Y yo dejé todo para servirte. Así que si no lo hago, sería infiel a Dios, infiel a vos, infiel a mis convicciones, y en definitiva no podría soportarlo. No podría soportarlo. Entonces, dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. 3 acciones, 3 verbos. ¿Se acuerdan, no? De la lengua, los que estudiamos hace mucho. Algunos capaz que están todavía peleándose con la lengua, pero en la lengua castellana los verbos determinan la acción, y esta frase es complicada porque tiene 3 verbos. Tiene someterse, resistir y huir. 2 tienen que ver con nosotros, 1 es un resultado que no tiene que ver con nosotros, pero que nos beneficia a nosotros.
que vendría a ser una promesa de Dios en este caso. Tenemos que someternos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa? Bueno, por supuesto, tengo dos acá nomás que me podrían contestar, pero no los voy a dejar contestar porque tendrían ventajas sobre los demás que están escuchando de distintas maneras. Así que yo te voy a decir lo que pienso y te recuerdo, está el Facebook, está el teléfono, ahí podés patalear un poco porque al final del sermón vamos a leer todos los mensajes, nos vamos a despedir de esa manera, ya en 10 minutitos más te pido. Someterse es reconocer que Él es la autoridad. Someterse es reconocer que Él tiene razón y yo soy el equivocado si hubiera una diferencia de opiniones. Someterse es, si la Biblia dice A y yo digo B, la Biblia tiene razón porque es la palabra de Dios. Yo me someto a Dios. Me guste o no me guste, porque el sometimiento, en este caso saben ustedes que hay una gran diferencia con el sometimiento a un amo, a un jefe, el sometimiento de un esclavo. Es un sometimiento involuntario. Está coaccionado por la fuerza, por el sueldo, porque me van a echar, porque necesito algo. Pero este sometimiento proviene de algo mucho más fuerte. Dice Cantares que el amor es más fuerte que la muerte. Y hay que creerlo eso. Hay que creerlo. Entonces, si yo me someto a Dios, es por el amor que Él me tiene y por el amor que yo le tengo. Bueno, así que te lo voy a hacer corta porque es como que estoy dando muchas vueltas. ¿Realmente amás a Dios o no amás a Dios? O vamos más abajo todavía. ¿Te das cuenta que Dios te ama? ¿Percibís que Dios te ama o no percibís que Dios te ama? ¿De dónde te crees que sale la pulsación de tu corazón cada día? ¿De dónde sale la energía para abrir los ojos? Me gustaría hablarte de alguna de mis locuras de juventud. Por eso estudié ingeniería electrónica. Me gustaba la ciencia ficción y me gusta todavía. Pero resulta que toda la ciencia ficción que yo leía y veía por aquellos años, los años 70, cuando yo era un adolescente, ya está todo hecho. Uno veía, no sé, Perdidos en el Espacio, Viajes a la Estrella, y los tipos abrían una cosita y hablaban. ¡Wow! Ciencia ficción. Ya existe todo. Y más todavía. Transporte, rayos transportadores, ya existe. Ya existe, ya hay teleportación, ya está. Claro, todavía no pueden trasladar un ser humano, ya va a llegar. Lo que quiero decirte es que todas las cosas que uno miraba con admiración hace tantos años están a disposición de una manera práctica, pero eso a mí no me... ¿Cómo puedo explicar? No tiene que ver más que con lo intelectual. Ya no me emociona. A mí ahora me emocionan otras cosas. Ahora me emociona verle el rostro a Dios. Ahora me emociona verdaderamente estar libre de pecado. Me emociona tener paz en el corazón. Me emociona sentir gozo, no importe lo que pase este día. Me emociona vivir por fe. Y Dios me ha dado tantas muestras de que eso es real. Yo no sé si vos podés percibir cómo Dios actúa. Hay cosas que todavía no me atrevo a contarte porque van a pensar que el pastor está loco o que es un místico. Nada más lejos que eso. Yo, un místico, un cuadrado formado como ingeniero que 2 más 2 es 4. No soy místico, pero no he tenido más remedio que rendirme ante la realidad de un Dios todopoderoso que está adelante mío.
Digo, ahí me nombro adelante mío como líder espiritual de la provincia de Catamarca. Está delante mío. Es su pueblo, sos su pueblo, soy su pueblo. Y las cosas que Dios ha hecho, no las hizo Raúl, las hizo Dios. Entonces, someterse a Dios es un ejercicio diario. Más que diario, es cada vez que venga una tentación. Porque resulta que la victoria sobre el diablo se basa en someternos a Dios. Y te pregunto, ¿y la victoria sobre tu carácter o sobre mi carácter, en qué se basa? ¿Cómo puedo yo prevalecer en la lucha de egos, a veces con mi jefe, a veces con mi esposa, a veces con los ancianos de la iglesia o las juntas de iglesia? Porque hay lucha de egos, ¿o no hay lucha de egos en Catamarca? Capaz que acá son diferentes y yo soy el único loco que siento el deseo de salirme con la mía muchas veces. No, nuestro problema es el ego, nuestro problema es el orgullo, nuestro problema es querer hacer las cosas como yo quiero. ¿Dónde? Donde pueda. Porque hay algunos que como en la casa no los dejan, quieren hacer lo que quieren en la iglesia. Hay otros que no tienen a quién mandar, ¿no? Están solos y quieren mandar en la iglesia. Y si no, quieren mandar a la mujer o al marido o a los hijos o a los padres. Y Jesús dijo que en el reino de los cielos, el que está más arriba es el que más sirve. Y entonces nos patea el tablero y nos da vuelta a todas las cosas. ¿Cómo yo me someto a Dios? Con la disposición a hacer su voluntad, a demostrarle mi amor haciendo lo que a Él le gusta. Pero resulta que yo no le puedo dar nada a Dios. Que Él no necesita nada de mí porque todo lo que tengo en definitiva me lo dio Él, ¿no? Principio básico de la mayordomía. Pero nosotros somos especialistas en ocultar de Dios algunas cosas para no entregárselas. Pero son de Él. ¿A dónde vas a dejar o en qué lugar vas a esconder eso para recuperarlo? No sé, ¿cuándo? Después de la muerte. Cuando Dios te resucite. ¿Te va a resucitar? El que escondió tesoros en la tierra no los escondió en el cielo. Y Jesús dijo, hay que hacerse tesoros en el cielo. Hay que entregar, hay que reconocer a Dios que es Dios y someterse. Es un ejercicio intelectual primero, o sea, lo que está en juego es la voluntad. Yo decido y por lo tanto digo que Dios es más que yo. Y si Dios lo dice, Él tiene razón. Y si Él tiene razón, entonces yo tengo que vivirlo ahora. ¿Qué es lo más difícil? No es tan difícil porque cuando vos pones tu voluntad en armonía con la voluntad de Dios, leímos allí en Filipenses 2:13, Él pone el querer, vos pones tu voluntad y Él pone el hacer. O sea, el poder del Espíritu Santo está a tu servicio para hacer la voluntad de Dios, ¿me entendiste? Nada más. El Espíritu Santo sí se basa en el servicio, pero es un servicio de bendición, para bendición, no para egoísmo. Y eso tenemos que entenderlo. Primer paso, hay que someterse a Dios. Segundo paso, dice Efesios 4:7, resistan al diablo, resistan al prójimo cuando te provoca, resistite a vos mismo cuando diríamos, dice la Biblia, le llama concupiscencia, que son ¿qué? Los malos deseos. Yo tengo que resistir eso. Ojo, no lo puedo vencer. O sea, yo no puedo vencer al diablo. Yo no puedo vencer a mi prójimo o hacer lo que cambie. No es realista. No es el plan de Dios tampoco. Nosotros no somos jueces, así que no podemos decir esto lo descarto o esto sirve en cuanto a las personas. Y de última me tengo que descartar a mí mismo si permito que Dios me muestre mi realidad.
¿no? Viejo problema laodicense, ¿no? Necesitamos el colirio para vernos como somos verdaderamente comparados con Cristo. Nos gusta compararnos con los demás porque los demás son todos miserables en algún aspecto, seguro. No estoy dando un juicio de valores, estoy diciendo algo absoluto, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Así que no me estoy metiendo en ningún terreno raro diciendo que vos tenés alguna miseria, como la tengo yo. Así que no se trata de eso. Yo me comparo con Cristo porque ese es el efecto del colirio. Esa es la obra del Espíritu Santo, que me permita ver a Jesús como mi objetivo en la vida. Y entonces, cuando yo puedo discernir, yo tengo que resistir el mal. Es una decisión. Tengo que resistir el mal, ya sea que venga directamente del diablo, ya sea que venga, como cuesta, ¿no? Cuando viene de alguien que está muy cerca nuestro, que lo queremos en realidad, y queremos agradarlo, y sin embargo nos está llevando a algo que nos va a arruinar espiritualmente hablando. ¿Cómo no entrar en ese juego? Solamente con el poder del Espíritu Santo. Pero también tengo que resistir mis malos deseos que están. Y ahí están, agazapados. Ahí están. Esperando que me descuide. A veces años. A veces tristemente años. Cosas que creíamos haber vencido hace años. Nosotros empezamos a permitir que nuestro yo crezca y comienzan a aparecer las mugres del pasado que suponíamos muertas. Resucitan. ¿Por qué? Porque yo no muero. Porque esto es diario. Diariamente me someto a Dios. Diariamente ante cualquier tentación que me surja, venga de donde venga, yo lo resisto. Y la promesa se cumple. El diablo va a huir de nosotros. El mal va a ser derrotado en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra esperanza? No hay esperanza en mí. No puedo mirar para adentro. Eso lo hacen los libros de autoayuda. Eso es un engaño del diablo. El poder está en vos. Sí hay un poder en nosotros que Dios nos dejó y que es extraordinario, que es nuestra capacidad de decidir en nuestra libertad. Pero cuando yo elijo, las reglas de juego están hechas de tal manera que lo que elijo es lo que obtengo. ¿O no? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Así que leemos los siguientes versículos después del 7 y vamos terminando con este tema que a mí me ha golpeado estos días fuertemente y que espero que abriste mi corazón, no me convierta en, no sé, no es la palabra más débil, pero sencillamente yo espero que le des el crédito a Dios por mis éxitos, si fuera el caso, y entonces le cargues la culpa a Raúl por las vergüenzas y las derrotas, porque ahí vas a ser honesto, ahí vas a ser correcto. De ninguna manera yo quisiera darte excusas delante de nadie para hacer tu voluntad y no la de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Qué es eso de doble ánimo? Un pie acá y el otro allá. Ponemos ficha de los dos lados por las dudas. Hay que estar bien con Dios y con el diablo. ¿Nunca escuchaste ese dicho? Bueno, nosotros no lo repetimos, lo hacemos. Que es peor todavía, que es triste. Nosotros pareciera que, por eso comenzamos con el versículo cuando Jesús declara, el príncipe de este mundo me viene a buscar. Era el jueves santo. Iba a enfrentar su máxima tentación.
Jesús tenía que entregar su vida y el diablo iba a hacer todo lo posible para que él no fuera lo que es, el mayor servidor del universo. Dios es el mayor servidor, el siervo más grande del universo. Y el diablo quería que por un momento, aunque sea, fuera egoísta. Ya lo había usado a Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? No, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo te vas a entregar? Si te entregas ya no estás, ya no sos. Y Jesús dijo muy claro, mire, el que guarde su vida la va a perder. Y el que la entregue la va a ganar. Porque nuestra victoria está en la entrega. Porque nuestra victoria está en Cristo Jesús, no está en nosotros. No hay victoria en nosotros de ninguna manera. Hasta que no nos rindamos, Dios no puede hacer su obra en nosotros. Por eso dice la palabra, los de doble ánimo, ya basta. ¿A quién vas a servir? Dijo Josué. Decídanse de una vez a los dioses de antes, a los dioses del futuro, pues estaban llegando a la tierra prometida y tenían sus propios dioses. ¿A quiénes van a servir? ¿A los de antes? ¿A los del futuro? ¿Algún invento nuevo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. Aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en alegría. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Ustedes creen que ya llegó el tiempo de la exaltación? No llegó todavía. En el futuro nos esperan pruebas más duras que el coronavirus. Más duras que, no sé, que algún problema económico o de trabajo o de salud o familiar que puedas tener hoy. Las pruebas del futuro van a ser todavía más rudas, porque hoy estamos en tiempo de zarandeo, pero vendrá un zarandeo final. Todavía hay dudas en algunos de nosotros, todavía hay posibilidades de que realmente nos entreguemos a Dios. Y ese es mi llamado hoy, para vos y para mí. ¿O qué? ¿O no necesito de Cristo? Soy el más necesitado de todos. Créanme que el enemigo me ataca por todos lados, todos los días. A veces te usa. No se entienda mal lo que voy a decir, ¿no? Alguno una vez me dijo, me está diciendo endemoniado. No, mi hijo. No, si Pedro, 5 minutos después de que le dice que Jesús le dice lo que está diciendo solo puede ser inspirado por el Espíritu Santo, a los 5 minutos le dice salí de acá Satanás. ¿Tenés idea cuántas veces yo vi eso en mí? Dar un mensaje poderoso, ser usado por Dios, ver milagros pasar por mis manos, por mis oídos, por mi presencia, o sea, milagros de Dios obviamente, y al rato hacer todo lo opuesto y hacer algo que destruye a las personas. No. Necesitamos de Jesús. Necesitas de Jesús. Necesitas rendirte, entregarte. Y ese es mi sueño. Para mi iglesia. No, para la iglesia de Cristo que está hoy a mi cargo. No va a ser así por mucho tiempo. Tristemente, escuché a algunos decir, bueno, ya se va a ir. Es cierto, me voy a ir. Ahora, hoy estoy acá diciendo lo que dice la palabra de Dios. Posiblemente dentro de un tiempo no te moleste más. Pero de Dios no vas a poder huir. Porque Él te ama lo suficiente para mandar a algún otro cargoso, algún otro pastor, o hermano, o mensaje, o amigo, o libro que te diga no solo cuánto te ama, sino que te diga que definitivamente tomes la decisión de entregar tu corazón a Dios completamente. Que Dios te bendiga.